Buenas, buenas, mi gente. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Diario de mi Pasaporte. Mi nombre es Joana Coneo y hoy vengo con un tema súper interesante para todas esas personas que están pensando en migrar por primera, por segunda o por tercera vez a un nuevo país. Cada vez que nosotros nos planteamos la idea, la primera pregunta que se viene a la cabeza es: ¿estoy listo para vivir en el extranjero realmente? Esta es una pregunta que genera mucha incertidumbre y te lo puedo decir por experiencia, ya que lo viví en carne propia hace mucho tiempo atrás cuando decidí mudarme a Portugal y también cuando me iba a mudar a Qatar. Para bajar ese nivel de incertidumbre, ¿qué fue lo que yo hice? Pues me diseñé una herramienta de evaluación en Google Sheet donde tomé como los factores más importantes a evaluar a la hora de tomar una decisión tan importante como es migrar y empezar desde cero en un nuevo país, y esta herramienta me ayudó a evaluar todos esos factores y literalmente saber si estaba o no estaba lista para esa migración. Entonces, no hay nada que combata mejor el miedo que el conocimiento, y el conocimiento es poder. Entonces, yo quise compartir con ustedes hoy esta herramienta que yo diseñé hace muchos años atrás, que me ayudó a mí a bajar ese nivel de incertidumbre y a sentirme un poco más segura de que la decisión que estaba tomando era la correcta, o por lo menos estaba más cercano a lo correcto posible. Y pues nada, si te encuentras en esta misma situación, te aseguro que esta herramienta te va a ayudar. Te voy a dejar en la descripción el link donde puedes descargar esta plantilla totalmente gratis, y a continuación te voy a mostrar paso a paso cómo la puedes utilizar para que evalúes si realmente estás listo para vivir en el extranjero. Disclaimers antes de pasar a compartir mi pantalla. Esta es una herramienta que yo realicé en base a mis necesidades y los factores que yo consideré importante y que considero importante para tomar la decisión y saber si estoy lista o no para migrar. Esta es una herramienta que yo creé también con ayuda de ChatGPT, es decir, yo la tenía desde hace tiempo y con ayuda de ChatGPT he mejorado para poder darte esta plantilla y que la puedas utilizar. En este sentido, si tú necesitas editar, cambiar o ajustar alguno de los factores que yo tengo acá o alguna de las ponderaciones que yo he agregado, lo puedes hacer sin ningún problema. Esto sería solamente una base para que tú continúes con tu trabajo y con tu evaluación. Ahora sí, vámonos a el paso a paso. Ok, entonces vamos a empezar primero con el hecho de que esta va a ser una plantilla que ustedes van a tener que crear una copia para poder editarla, porque no van a tener permisos para editar la principal y así todas las vamos a poder usar. Entonces, primero nos vamos a ir acá a archivo y vamos a hacer una copia de esta plantilla. Y en el momento que ustedes tengan su copia, ya la van a poder manejar a su criterio. Entonces, básicamente acá nosotros tenemos tres pestañas. Tenemos la pestaña de información sobre el país. Tenemos pensado ir. Vamos a tener una pestaña que se refiere a los cálculos que se van a hacer y luego el análisis de esos cálculos que vamos a realizar para evaluar si estamos listos para vivir en el extranjero. Entonces, en la pestaña de información sobre el país escogido, acá ustedes van a llenar esto con el país que ustedes han escogido, acá también, e igualmente van a tener como diferentes categorías de información general sobre este país. Esto ya sería más para su conocimiento, para que ustedes sepan o estén claros más o menos de cosas como el salario mínimo, el costo de vida, los impuestos, en el caso de vivienda, cuando más o menos es el costo de arrendar una vivienda en promedio. También depende mucho pues de cuáles van a ser sus necesidades a la hora de alquilar una vivienda, si con un cuarto, dos cuartos o un departamento tipo estudio, y así sucesivamente. Entonces esta es información que ustedes van a tener que buscar sobre el país y agregarlo acá para que lo tengan todo en un solo lugar. Ahora, la pestaña que nos interesa, que sería la pestaña de los cálculos. Acá nosotros vamos a tener diferentes cuadritos, que cada uno de los cuadritos va a representar un factor diferente a evaluar a la hora de saber si estamos listos o no para vivir en el extranjero. Entonces tenemos varios factores. Tenemos el estatus migratorio, donde nosotros tenemos que evaluar las condiciones legales y de estabilidad migratoria en ese país donde queremos ir. Tenemos las finanzas personales, que sería la capacidad económica que usted tiene en este momento para mantenerse en el extranjero. Luego tenemos el tema de vivienda, donde vamos a evaluar también la accesibilidad y la estabilidad del lugar donde nosotros vamos a vivir en ese nuevo país, a donde vamos a llegar. Tenemos la parte de idiomas,
si en ese país donde nosotros vamos no se habla el idioma que nosotros hablamos, es decir, en este caso, digamos que yo hablo español y en el lugar donde yo voy no se habla español, entonces tenemos varios factores que tenemos que tomar en cuenta. E igualmente tenemos el círculo de apoyo y la red social emocional disponible. Si nosotros vamos a llegar solos a ese país donde vamos a ir, a ver si estamos mentalmente preparados y somos mentalmente fuertes como para asumir eso o no. Esto es súper importante. E igual, por ejemplo, si migras con mascotas o con niños, entonces esto se convierte en algo más importante porque siempre vas a necesitar ayuda para algún tipo de cosa que necesites hacer donde no puedas llevar a ese animal o a esa persona que depende de ti. Luego tenemos nuestra resiliencia o la capacidad que tenemos para adaptarnos a la parte cultural y personal de ese nuevo país. Por ejemplo, si nosotros queremos migrar a un país como Qatar o algún país que esté dentro de los Emiratos Árabes, hay muchos aspectos a tomar en cuenta que capaz son unos no negociables para ustedes o no. Entonces, esto es un factor bastante importante. Y por último, tenemos la parte de transporte, donde nosotros también tenemos que evaluar si es fácil o no es fácil pues movilizarse dentro del país, sobre todo en esos primeros días donde nos tenemos que establecer, conocer, buscar empleo, etcétera, etcétera. Entonces, estos son todos los criterios que yo tomé en cuenta para hacer esta herramienta y me parece que son los más generales, pero en el caso de que ustedes tengan algo como más específico que ustedes quieran agregar, tienen acá un espacito para agregar uno nuevo o para editar cualquiera de los que ya yo he colocado acá. Entonces, fíjense que tenemos acá una segunda columna que es el puntaje del 1 al 10. Esto va a ser una autoevaluación. Ustedes van a asignar un puntaje siendo 1 lo más bajo y 10 lo más alto. ¿Cómo se encuentran ustedes en cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en la parte de estatus migratorios, y en este caso vamos a hacer el ejemplo como que si yo me estuviera yendo a Qatar, que fue mi primera migración. Si ustedes no han visto el video de cómo yo me fui a Qatar y cuáles fueron las condiciones de viaje y todo ello, pues se los dejo por acá en la pestañita. Entonces, digamos que yo me estoy yendo a Qatar. Primero tenemos la parte de el estatus migratorio. ¿Cómo voy a llegar yo a Qatar? Pues básicamente la empresa o el hotel donde yo iba a trabajar me proveía con todo el tema de la visa y la residencia en Qatar. Ellos iban a ser mis sponsors. Entonces, en ese sentido, yo tengo un 10 en el caso de la visa adecuada para vivir en ese país. Entiendo las leyes y requisitos de ese país también, porque cuando yo estaba en el proceso de contratación, ellos me explicaron todo lo que tenía que ver con ese tema y que el hotel pues se iba a hacer cargo. Y luego tenemos la parte de tengo un plan para renovar mi estatus legal y si es necesario, en este caso si yo renovaba mi contrato con el hotel, ellos me renovaban la residencia. Entonces, en ese sentido, yo estaba súper bien en la parte de estatus migratorio. Luego tenemos en la parte de finanzas personales. Tengo un fondo de emergencia que equivale a 3 o 6 meses de gasto. En este caso, el hotel se iba a hacer cargo absolutamente de todos mis gastos básicos como transporte, salud, alimentación. Y yo no tenía que poner absolutamente nada. Entonces, en ese caso, yo estaba en un 7 porque yo solamente tenía $100 en el bolsillo, lo que no alcanzaba para absolutamente nada, pero contaba 100% con el hotel. Entonces eso me generaba algo de incertidumbre. Yo lo pondría como, sí, un 7. Luego, puedo cubrir los costos iniciales como mudanzas, yo no los podía cubrir, pero todo eso lo estaba cubriendo el hotel. Ellos me estaban cubriendo absolutamente todo, entonces allí tenía un 10. ¿Mi ingreso mensual será suficiente para cubrir gastos básicos y extras? Sí. Como el hotel estaba cubriendo todo el dinero que yo iba a recibir era básicamente para mí. Entonces en ese punto yo estaba excelente. Acá ustedes pueden agregar otros puntos que ustedes consideren para su caso y para incluirlos dentro de esta evaluación. Luego acá la herramienta te va generando un promedio de más o menos cuánto vas obteniendo por cada uno de los factores que tenemos que evaluar. Entonces tenemos la parte de vivienda. Acá he investigado opciones de viviendas seguras y asequibles. En este caso, el hotel me había mandado las fotos y los videos de la acomodación donde yo iba a llegar y del cuarto donde yo iba a llegar, que era un cuarto compartido y a mí me parecía bien. Entonces, en ese caso yo estaba bien. Pero sin embargo, tenía un poquito de duda porque una cosa son las fotos y otra cosa es la realidad. Entonces, allí estaba como en un 8. ¿Sé cuánto cuesta el alquiler en mi destino? No, pero yo sabía que yo no tenía que cubrir ningún tipo de alquiler. Entonces allí yo estaba bien también. Luego, tengo claridad sobre las condiciones del contrato, depósito, duración y reglas. Yo podía quedarme en la acomodación siempre y cuando estuviese trabajando con el hotel. Entonces allí estaba súper bien también.
Y luego acá ustedes pueden ir agregando otro tipo de puntos que ustedes quieran poner dentro de este factor, como por ejemplo, si yo tengo el dinero que se pide para el depósito, la caución, meses por adelantados y todo este tipo de cosas, si voy a necesitar o no un estacionamiento, si aceptan o no aceptan mascotas, si aceptan o no aceptan niños, todo ese tipo de cosas. Luego tenemos la parte del idioma. ¿Qué pasa? Que en Qatar no se habla español, se habla inglés y se habla árabe. Entonces allí, ¿hablo el idioma local con fluidez básica o intermedia? No. Entonces yo no hablo completamente árabe, pero sí hablaba un poco inglés. Un poco, yo no hablaba mucho inglés. Entonces allí yo estaba más o menos en un 4. ¿Estoy dispuesta a aprender el idioma a corto plazo? Sí, estaba totalmente dispuesta a básicamente mejorar mi nivel de inglés. Luego, ¿puedo manejarme con inglés u otro idioma global en caso de ser necesario? Ahí yo estaba en un 4. O sea, sí podía, pero no mucho porque no tenía mucha fluidez en inglés en ese momento. Luego, tenemos círculo de apoyo y la red social y emocional disponible. ¿Conozco a alguien en mi destino que pueda apoyarme o ayudarme en dado caso? Pues habían 3 personas que estudiaron en la universidad la misma carrera que yo estudié y ya yo estaba en contacto con ellos sabían del hotel, sabían dónde quedaba la acomodación, conocían personas que trabajaban allí, entonces por allí yo estaba bien. Luego, ¿puedo mantener contacto constante con mis amigos o familiares? Sí podía, porque yo tenía wifi dentro de la acomodación y pues la zona horaria era totalmente diferente, pero sí tenía acceso para mantener constante contacto con ellos. Estoy abierto a hacer nuevos amigos y crear una nueva red de apoyo, por supuesto. Esa fue como una de las razones por la que me encantó ir para allá, porque iba a conocer muchísima gente. Luego, adaptación cultural y personal. Me siento cómodo con la idea de enfrentar diferencias culturales. En el caso de Qatar, había reglas que se tenían que seguir. No te podías vestir descotado. Faldas mínimo o máximo 4 dedos arriba de la rodilla. No podías mostrar los hombros. En playas públicas no podías estar en bikini. Son un montón de cosas que hay que tomar en cuenta, pero en ese caso ya yo las sabía y yo estaba dispuesta a pues cumplir esas reglas. Luego, estoy preparada para lidiar con la nostalgia y la soledad. Creo que eso es algo a lo que no, o sea, si es nuestra primera vez migrando, no dimensionamos bien lo que eso va a significar. Entonces yo creo que ahí yo me daría un 6 porque yo pues me lo imaginaba, me lo suponía, pero en realidad no sabía a lo que me estaba o a lo que me iba a enfrentar. Tengo experiencia previa con cambios importantes en mi vida. Básicamente, bueno, yo me crié en la capital y luego me fui a otra ciudad cuando tenía 17 años a estudiar, como que eso había sido un cambio, no un cambio gigante, pero un cambio, entonces en ese caso me doy un 5 porque más o menos sí. El clima es distinto al de mi país, estoy dispuesta a adaptarme, el clima en Qatar es muy extremo, o sea, hay 8 meses de calor y 4 meses de frío y eso lo tenía que tener pues en la mente. En este caso yo no tengo problemas con el calor, pero un calor de 50 grados ya es otra cosa diferente, donde tienes que tomar medidas diferentes. Sin embargo, estaba dispuesto a hacerlo porque sabía que las condiciones de la ciudad te iban a ayudar a manejarlo un poco mejor. Entonces, en ese caso yo me daba un 8 y acá se agregan otros si es necesario. Y luego tenemos la parte del transporte. El transporte público en mi destino es eficiente y asequible. En ese caso, yo no estaba 100% segura, entonces yo le di un 7. Tengo acceso a un vehículo si es necesario. Acá también un 7 porque no es que el vehículo iba a estar dispuesto allí para cuando yo lo necesitara, pero sí había transportes con horarios específicos que yo podía utilizar tanto para el hotel como para otras partes de la ciudad. Luego, ¿conozco las rutas y sistemas de transporte local? No, no las conocía. Eso es algo que tenía que hacer cuando llegara. Entonces allí le di un 4. Y más o menos es la evaluación que yo hice. Esto puede cambiar. Esto como que a principios de año puede tener un puntaje y a final de años terminar en otro puntaje porque habrá cosas que nosotros vamos a ir ajustando, ¿no? Entonces esta sería como la evaluación inicial, pero lo podemos ir ajustando. Y luego que hacemos nuestros cálculos, que tenemos acá nuestros promedios por factor a evaluar, nos vamos a ir a la pestaña de análisis, donde básicamente vamos a ver la evaluación general que yo he obtenido para saber si estoy o no estoy lista para vivir en el extranjero. Entonces tenemos los cálculos, tenemos los gráficos y tenemos el análisis. Entonces para el tema de los cálculos, primero tenemos la evaluación general obtenida. De un 100% yo obtuve un 84.75%. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la escala sugerida, acá tenéis este gráfico donde te dice la evaluación obtenida y la evaluación ideal,
Esta evaluación ideal también la puedes cambiar si deseas, pero acá tenemos una escala sugerida de preparación, ¿no? Entonces tenemos que si estás de 0 a 39 no estás listo, y acá tenemos como ciertos consejitos. Si estás de 40 a 59 estás en proceso de estar listo, pero todavía no estás listo para tomar esta decisión. Si estás entre el 60 y 79% estás listo, pero con precauciones. Y si estás entre el 80 y el 100%, estás listo y preparada. Tienes una preparación muy sólida en todos los aspectos importantes que evaluamos anteriormente. Como les dije, esto es una escala sugerida. Ustedes pueden establecer sus puntos de decisión y definir su umbral personal. Si eres una persona que prefiere estar 100% planificada con cada detalle, como yo, entonces entre 70 y 80% estaría bien. Si eres una persona que le encanta o que puede tomar riesgos, entonces entre 60 y 70% podría ser suficiente. Igualmente tienes que identificar criterios críticos, ¿no? Por ejemplo, el estatus migratorio y las finanzas personales son criterios muy críticos y suelen ser los más importantes. Y tienes que asegurarte de que estos puntajes estén altos, incluso si el puntaje general es menor. Igualmente puedes hacer un análisis cualitativo pues de todos los criterios que hemos evaluado. Entonces, este sería nuestro análisis de la evaluación general que hemos obtenido. Luego vamos a tener acá de segundo el valor ponderado frente a los criterios. ¿Qué pasa? Que acá yo agregué un peso por importancia de cada uno de los criterios que yo evalué o cada uno de los factores que yo evalué. Entonces, para estatus migratorios y finanzas personales, yo le di un 20% de importancia a cada uno, ya que acá tenemos el promedio, pero siempre va a ser importante pues evaluar cuál de los factores es más importante o menos importante para nosotros. Entonces, estatus migratorio y finanzas personales 20%, vivienda 15%, idioma 10%, círculo de apoyo yo le di un 15% porque me parece muy importante, pero todo esto es importante resaltar que ustedes lo pueden cambiar. Ustedes pueden distribuir este peso de una manera diferente, pues y esto va a cambiar. Acá yo puedo poner 30% y fíjense que todo cambia. Entonces, esto es una de las celdas que ustedes pueden editar. Las celdas que no se pueden editar van a estar así en grisecito y cada vez que intenten editar van a tener un mensaje de alerta. Entonces, adaptación cultural y personal 10% y transporte 10%, incluso ustedes pueden bajar transporte si no les importa mucho. Entonces, acá tenemos el valor ponderado o el valor que se obtuvo de ponderado, acá sería del 1 al 10, obtuvimos un 8,47 y este gráfico que tenemos acá es bastante interesante porque nos va a ayudar a nosotros a ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tenemos en cada uno de los factores que hemos evaluado. Entonces, en estatus migratorio estamos excelentes, en finanzas personales estamos excelentes, en vivienda estamos más o menos, en el idioma es donde tenemos como un poquito de menos puntaje y eso es básicamente porque yo no estaba 100% fluida con el inglés, sin embargo estaba dispuesta a aprender y esto solo tiene un peso del 10%, entonces está bien, no me va a frenar para irme. En transporte igual porque tenía un poco de desconocimiento, pero en el círculo de apoyo estaba bien. Entonces este gráfico está bastante interesante para que ustedes vean cuáles son las áreas que tienen que trabajar. Igual si nos vamos hacia el lado derecho, ustedes van acá a ver unos tipsitos donde van a saber cómo entender la importancia de cada uno de estos criterios, los esenciales, los de apoyo, los de crecimiento, cuáles son los criterios que son rígidos y cuáles son los criterios que son flexibles y también cómo pueden hacer esa interpretación de resultados. Y cuando vayan a hacer un análisis cualitativo de sus resultados, acá ustedes van a tener unos tips por cada uno de los factores que hemos evaluado. Del lado derecho vamos a ver acá otro gráfico que nos va a mostrar el valor ponderado y más o menos vamos a ver también cómo en este gráfico en cuáles tenemos pues más fortalezas y en cuáles tenemos un poco de debilidad. Entonces, por ejemplo, acá en el idioma tenemos un poco de debilidad. ¿Qué tenemos acá que nos diga el idioma? ¿Qué nivel de dominio tienes y qué tan crucial es para tu destino? Si la puntuación es baja, considera si puedes compensar con inglés o tomar un curso antes de emigrar. Podemos tomar un curso de inglés para mejorar antes de, pues, irnos de viaje. Entonces, esta es una prioridad media porque normalmente las personas agarran el idioma una vez que ya viajan al país, ¿no? Pero es importante siempre tener un background de ese idioma que era lo que yo tenía. Entonces, de esa manera vas a poder hacer tu análisis cualitativo aprovechando estos tips que te estoy dejando acá. Y luego tenemos lo que es el plan de acción.
Entonces vamos a utilizar el gráfico 2, que sería el Spider Graph, para visualizar qué criterios necesitan mejorar. Sería este que tenemos acá. Y vamos a poder establecer acciones específicas para cada uno de los puntos bajos. Por ejemplo, si finanzas tiene un 50%, establecer una meta clara de ahorro antes de migrar. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder evaluar cómo nos encontramos hoy en día en base pues a esa autoevaluación que hemos realizado y saber si estamos o no estamos listos para vivir en el extranjero. Como le dije, ustedes pueden utilizar esta plantilla y colocar una fecha y luego volver a hacer la evaluación 3 meses después, 6 meses después de que ustedes hayan establecido cuál es su plan de acción y cuáles son las acciones que van a tomar para mejorar estos criterios que salieron con baja puntuación. En este caso, ir a Qatar era un 10 de 10, o sea, ellos estaban prácticamente solucionando todo esto para mí, todo lo que era migratorio, finanzas, que es lo más importante, vivienda, que también es súper importante, todo lo estaban solucionando para mí, así que no tenía manera de decir que no, pero ver esto me ayudó a decir, bueno, sí, voy por buen camino, estoy preparada para vivir en Qatar y solamente tengo que trabajar en mis puntos débiles, que sería el idioma, seguir aprendiendo cuáles son las reglas del país y pues irme mentalizando de adaptarme a la cultura de ellos. Pero por ejemplo, si hacemos esto para la migración que hice para Portugal, donde yo me tenía que hacer cargo de muchas cosas acá, entonces pues la evaluación es distinta. Pero bueno, así básicamente es como ustedes pueden utilizar esta herramienta. Espero que les sea de muchísima utilidad. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. De todo corazón espero que esta plantilla te ayude a ti. Y si no estás tú en este proceso, pero conoces a alguien que esté en este proceso y que este video y esta plantilla les pueda ayudar, comparte con quien pueda necesitar. Muchas gracias por todo el apoyo. Como siempre, like, comentarios con alguna pregunta, duda o sugerencia que tengas sobre esta plantilla y sobre este video. Y de verdad espero que te pueda servir, ya que trabajé mucho en ella para que tú la pudieras utilizar. Como siempre, nos vemos en otro videito. Chao, chao.